Bueno, vamos a iniciar con una nueva temática, con la última temática que corresponde a este módulo, que es delitos en particular. Bueno, ya vimos estas asignaturas, estas temáticas que se van interrelacionando, sobre todo en esta última parte donde vimos eh, lo que es el propio proceso, cómo se efectúa el paso a paso o los pasos que han de seguirse. Y ahora nos toca analizar lo que es el delito, ¿sí? Bueno, sobre todo aquellos elementos que van a configurar precisamente el delito y que nos van a ayudar a establecer que el delito tiene sus propias especificaciones, tiene sus propias características y que comparten elementos los delitos. Sin embargo, dependiendo de la misma descripción de la conducta en el tipo penal, es como estos se van a distinguir uno de otros, ¿sí? Ahora bien, partamos de la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es un delito? Si nosotros lo definiéramos de manera muy somera, muy sencilla, un delito es toda conducta tipificada y sancionada dentro de un código penal o dentro de las leyes penales. Eso es un delito, es una conducta antijurídica. Aunque también podríamos hablar de las infracciones, que son básicamente conductas que también están descritas y sancionadas, pero la gran diferencia entre el delito y las infracciones es que estas últimas están descritas en una, eh, en un reglamento de tránsito, en un bando de policía y buen gobierno o en una ley de cultura o de justicia cívica. Aunque parece ser obvio, aunque parece ser obvio esto, todavía Todavía, en materia de seguridad pública o cuando algunos compañeros realizan alguna detención o tratan de invocar alguna conducta, suelen confundir, no sé si a propósito, lo que es un delito, ¿no? Un delito tiene que estar descrito en la ley penal o en un código eh, penal para que se configure como tal. Si no está descrito ahí, entonces puede ser que sea una infracción y no un delito. Ujú. Ahora, el delito de igual manera tiene características. Primero, todo delito, cualquiera, va a devenir de una conducta humana. ¿Sí? Otro ser vivo, como los animales, no pueden cometer un delito, no lo cometen. Ujú. Si, si una persona saca a pasear a su mascota y esta lesiona a, a otra persona, la responsabilidad no recae en el animal, no recae en la mascota, sino que recae en el sujeto que es dueño de esta mascota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este pasea tiene o se despliega a partir de este propósito. No va a salir la persona.
a pasear su mascota para que muerda a cualquiera. Sin embargo, realiza una conducta exigible, o más bien no realiza una conducta exigible, primero por un bando de policía y buen gobierno o por una ley de cultura o justicia cívica, que es sacar a pasear a su mascota con las medidas necesarias. Ujú. Hay una conducta que se exige y esta persona no le da el cumplimiento, no cumple con la ley. Y esa mascota, por su propia naturaleza, lesiona a otra. Dependerá de las propias lesiones, pero aún así es una conducta exigible. Si tardan en sanar más de 15 días, bueno, entonces tendremos ahí un delito, ¿no? De esto de acuerdo con los códigos represores. No se sanciona al animal, lo que se sanciona es esa conducta que se exige al sujeto y que no la despliega. Y podemos hablar ahí que la conducta humana de no realizar lo que se exige es lo que se va a sancionar. Esa conducta siempre se va a manifestar por la voluntad, es decir, por actos volitivos. Yo elegí sacar a mi mascota a pasear, ahí está la voluntad. Racionalicé que el hecho de no llevarla con las medidas de seguridad puede causar una lesión a otra y aún así lo realizo. Entonces hay una voluntad. Y otros delitos que por supuesto tienen un objetivo delictivo, como es el caso de privar de la vida a una persona, privar de la libertad a otra persona, despojar de un bien mueble o inmueble a otra. Ahí hay un propósito y hay un objetivo delictivo. Todo propósito objetivo va a modificar la realidad. ¿Por qué modifica la realidad? Porque lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado por la norma, ya sea porque hay una acción o porque hay una inacción corporal. Pudo haber evitado que la mascota lesionara y aún así no lo impidió. Decidió pasear a la mascota sin las debidas medidas de seguridad y elige no hacerlo. Una inacción corporal. Desde el momento en que decide sacar a su mascota y de igual manera decide no pasearla con las medidas de seguridad, tiene o se puede genera o va a generar un cambio en la realidad. Y esta elección va a producir consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque altera la realidad de otro sujeto, altera la realidad, la esfera jurídica, interviene en la esfera jurídica de otro sujeto cuando su mascota produce un un resultado de lesión a un bien jurídico.
que es la integridad corporal, o incluso podría llegar a lesionar un bien jurídico como es la vida. Entonces hay consecuencias jurídicas de esa inacción corporal que realiza el dueño de esa mascota. Por eso es que no se puede sancionar a la mascota. Lo que se sanciona es la conducta humana del dueño. Vamos a tener delitos que son de acción o que son de omisión, pero esta acción u omisión son hipótesis de conducta. Y estas hipótesis de conducta son lo que van a configurar el tipo penal. Todo, toda descripción de conducta que encontremos en las leyes penales son tipos penales. Esta acción u omisión se va a sancionar por el resultado que describe el propio tipo penal. Al que prive de la vida a otro, ¿cuál es el resultado? La muerte. Ujú. Ahí exige, ¿no? Ahí describe cuál es el resultado, el tipo penal, que lo vamos a ir viendo de manera paulatina a lo largo de estas sesiones. Y la sanción va a estar determinada por el grado de lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido o tutelado por la norma. Como comentábamos, la definición del delito es básicamente un acto o una omisión que es sancionada por la ley penal, ¿no? Comentaba hace un momento al inicio de esta sesión que, bueno, nosotros podemos decir que el delito es toda conducta tipificada y sancionada dentro de un código penal o leyes penales. Ese es un delito. Pero también los diferentes códigos penales llevan a cabo su descripción de lo que es el delito. Código Penal Federal, delito, el acto de omisión que sanciona las leyes penales, el Código Penal del Estado de Morelos, delito puede ser realizado por acción o omisión. En el Distrito Federal, el delito solo puede ser realizado por acción o omisión, ¿no? Nos describen una conducta activa o de no realización. El Código Penal del Estado de México, el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no? Que son los elementos estructurales del delito. Entonces, eh, en cada entidad federativa donde existe un código penal, se va a describir lo que es un delito. Y aquí nos mencionan, aquí se conjugan por lo menos tres de ellos. Al hablar de un acto es una conducta, lo mismo que la omisión. Hay una realización, hay un despliegue de una conducta de acción u omisiva. Eso es un delito. Hasta el momento, un delito no es, o vamos a decirlo de otra manera, no es un delito
la característica física de una persona, su condición social, económica, educativa o incluso el pensamiento. El pensamiento, por ejemplo, en este momento yo puedo pensar en matar a una persona o robar un vehículo, pero no altero la esfera jurídica del otro, no altero la realidad. Por eso es que un pensamiento no es punible, no es un delito. Puedo pensar lo que yo quiera. Sin embargo, si ese pensamiento se materializa en la realidad y la cambia al afectar la esfera jurídica del otro, entonces sí podemos hablar de un delito. Porque aparte, esta conducta que describen los tipos penales son de interés para el derecho penal, son relevantes para el derecho penal. Por eso es que debemos partir siempre de una pregunta básica que ustedes quieren para determinar que existe o no existe un delito. Entonces nos preguntamos, ¿esta conducta humana ha generado un conflicto relevante para el derecho penal? Bueno, pues hubo una discusión entre las dos personas con respecto a que una de ellas invadió el carril de la otra. Ambos conductores bajan de sus respectivos vehículos y empiezan a gritarse, empiezan a insultarse. Para el derecho penal, hasta este momento no es relevante esa conducta. Quizá para un delito, para una ley de cultura cívica, de justicia cívica, bando de policía buen gobierno o reglamento de tránsito pueda ser relevante, pero no para el derecho penal. ¿Por qué? Porque no se ha lesionado un bien jurídico tutelado por la norma. Entonces, la respuesta a esta pregunta es no, es porque no hay un bien jurídico lesionado. Nulan crímenes sin conducta. No hay crimen sin conducta. ¿Por qué no hay crimen sin conducta? Porque no está descrita en la ley penal. Si no está descrita en la ley penal, es otra cosa menos un delito. Por eso es que no todos los conflictos son relevantes para el derecho penal. Y la respuesta a esta pregunta es sí, entonces se ha lesionado un bien jurídico. Estos dos conductores que han descendido de su vehículo, cada uno de ellos, porque el otro rebasó o invade el carril, y uno de ellos, ante la molestia, con un bate de béisbol o con otro instrumento, le pega al vehículo, rompe un cristal, ahí hay un bien jurídico que se ha lesionado, el patrimonio. Se ha lesionado ese bien de aquella persona y por lo tanto ese conflicto, entonces sí, es relevante para el derecho penal. Que bueno, ya sabemos que ha de resolverse a través de un litigio. Ahora, el sustantivo del delito, y esto lo vamos a ver de forma esquemática, es la conducta humana a la que se le van a añadir tres adjetivos. Tenemos el sustantivo,
la conducta humana, y esta conducta humana debe ser típica, antijurídica y culpable. ¿Sí? Típica porque se encuentra en en un código, en una ley penal. Es antijurídica porque se prohíbe o se exige la realización. Y es culpable porque se sanciona y porque hay una voluntad, hay un acto volitivo del dominio del hecho, del dominio de la conducta. Por ejemplo, en el Código Penal para el Distrito Federal, artículo 141 bis, a quien inyecte o aplique sustancias modelantes no autorizadas por las autoridades competentes con fines estéticos y cause daños o alteraciones a la salud de manera temporal o permanente, se le impondrán de 6 a 8 años de prisión. Aquí tenemos el tipo penal. Es una conducta prohibitiva, antijurídica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lesiona un bien jurídico, que es la integridad de la persona, la integridad física de la persona, es decir, su salud. Ujú. Y analizamos esto, pues es una conducta dolosa, es decir, es una conducta de acción dolosa y el resultado que exige el tipo penal es que cause daño a la salud. ¿Cuál es la conducta prohibida? La aplicación de sustancias modelantes. Pero estas sustancias modelantes, ¿no?, para que se considere como un delito, estas sustancias aplicativas que se le aplican a una persona deben estar autorizadas. Si no están autorizadas, por lo tanto, pueden causar daños. Y si causan daño, es que se ha lesionado el bien jurídico. Y la persona, a sabiendas de que esa sustancia, que puede ser, no sé, un aceite de avión, lo aplica la otra, tiene el dominio del hecho, hay una voluntad de la realización de la conducta y esa realización de la conducta es culpable y por lo tanto sancionable. Por eso es que a quien inyecte o aplique sustancias modelantes no autorizadas por las autoridades competentes con fines estéticos y cause daños o alteraciones a la salud de manera temporal o permanente, se le impondrán de 6 a 8 años de prisión. Y ya entraremos en este desmenuzamiento de lo que es de lo que es la conducta. Porque, por ejemplo, hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo. Aquí sí, recuerden ustedes que les comentaba que en materia de derecho procesal el sujeto activo es quien inicia la pretensión, el sujeto pasivo es el que resiste, pero aquí no. Aquí el sujeto activo es el que realiza la conducta y el sujeto pasivo es sobre quien recae esa conducta prohibida. Está prohibido. Si nosotros lo leemos,
de manera clara, se prohíbe. El sujeto activo puede ser cualquiera. No me exige que exista una calidad del sujeto activo. Puede ser cualquiera. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Y de igual manera, no exige una calidad del sujeto pasivo. No dice si es un hombre, no dice si es una mujer. No lo dice. Entonces también puede ser cualquiera. Los medios empleados. ¿Cuál es el medio empleado en este delito? Inyectar o aplicar. Y entonces tenemos también elementos objetivos, objetivos y normativos de un tipo penal. Los medios comisivos, ¿no? Inyectar o aplicar. Aplica una pomada, por ejemplo, y esa pomada quema la piel, la lesiona, hay una lesión que le causa un daño a la salud del sujeto pasivo. O inyectar, es decir, a través de una jeringa, a través de una aguja, introducir alguna sustancia, algún líquido al cuerpo de la otra persona. O sea, ahí tenemos, ¿no? Los medios comisivos. ¿Ok? Bueno, si lo esquematizamos entonces, es un delito. Un delito es toda conducta humana conflictiva. Esta conducta humana conflictiva debe ser relevante para el derecho penal. Si me pongo a discutir de quién es el mejor equipo del mundo, bueno, ahí no pasa nada. Pero si dentro de esa discusión golpeo a la otra persona con un envase de cerveza en la cabeza y esto le lleva a cabo una fractura en el cráneo, bueno, entonces a partir de ese momento, esa conducta humana que nace de un conflicto es relevante para el derecho penal porque cambia la realidad del otro sujeto, modifica su realidad, hay una afectación a su esfera jurídica. ¿Por qué? Porque he lesionado un bien jurídico que protege la norma, que en este caso es la integridad. Entonces, a esta conducta humana conflictiva, relevante para el derecho penal, que lesiona o coloca en peligro un bien jurídico, se le van a añadir tres adjetivos, ¿no? El tipo penal, que es la descripción de esa conducta conflictiva, como vimos aquí. Hay una conducta conflictiva a quien inyecte o aplique sustancias modelantes. Ujú. Y que produce un resultado. ¿Cuál es la producción del resultado de esta conducta que exige este tipo penal? Causar daños o alteraciones a la salud de manera temporal o permanente. Antijurídica, la conducta contra la ley penal que no tiene un excluyente. Aquí se exige
o se prohíbe la conducta. Aquí se prohíbe. O sea, tú no puedes aplicar cualquier sustancia si esta no ha sido autorizada por las leyes sanitarias. Sí. Y es culpable. ¿Por qué? Porque sabes que esa, colocarle aceite de bebé o aceite de, pues, bueno, aceite para bebé o aceite comestible o aceite de avión, se lo inyectas a una persona para modelar su cuerpo, hasta viendo de que lo que le estás inyectando es algo que le puede afectar la salud, o sea, comprendes que esa conducta es ilícita y a pesar de ello no actúas de manera diferente. Y entonces la culpabilidad, el reproche de la conducta, viene del dominio del hecho, porque pudiste no haberlo realizado esa conducta y aún así la despliegas. Entonces, y aparte de esa reprochabilidad del dominio del hecho, va a ser sancionado con una pena privativa de la libertad. ¿Por cuánto tiempo? De 6 a 8 años de prisión. ¿Sí? ¿Te preguntas, por favor, jóvenes? Bueno, entonces tenemos una conducta humana conflictiva, que es relevante para el derecho penal. Esta conducta humana conflictiva es antijurídica el culpable porque puede poner en peligro, es decir, cuando se habla de que pone en peligro un bien jurídico tutelado, eh, donde existe la posibilidad de lesionarlo. Y cuando hay una lesión es porque se causa una alteración a ese bien jurídico. Una persona que despoja a otra de su vehículo lesiona un bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico que se lesiona? El patrimonio. Eso es lo que se va a lesionar. Ujú. Por eso es que se habla que el delito es una conducta de acción o de omisión. Está sancionada por las leyes penales. Y cuando hablamos de que es de acción, implica que el sujeto realice este movimiento corporal para obtener un resultado. Hacer este movimiento corporal, pero ese no hacer, esa inactividad que le ordena la ley penal, la realiza, no la realiza, también tenemos una conducta omisiva. Abandonar a una persona. Te exige la ley que no la abandones y aún así la abandonas. Lo que se sanciona es esta inactividad. Puede ser esta acción, puede ser dolosa o una omisión culposa. Ujú.
Por lo regular, todos los delitos de acción se van a identificar con el dolo. ¿Por qué? Porque se quiere y se acepta el resultado del tipo penal. Y ya sé que está prohibido aplicar esas sustancias modelantes, y aún así, bueno, cuando estas sustancias no son autorizadas y aún así despliego esa conducta, entonces hablamos de un dolo, porque quiero y acepto el resultado. Y puede ser culposa. Voy conduciendo y de repente, no, yo salgo, lo que no prohíbe la ley es conducir un vehículo, no está prohibido por la ley conducir un vehículo, pero sí hay una exigencia de cuidado. Y entonces al momento de revisar por unos instantes mi celular, atropello a una persona, se presenta en este momento un resultado. Yo no quiero, yo no estoy pensando cuando voy a salir a conducir en que atropellar a todas las personas, ¿no? Solamente quiero ir a mi destino y ya, eso es todo. Pero por un descuido, lesiono un bien jurídico tutelado por la norma. Puedo afectar, puedo colisionar con otro vehículo. Hay daños materiales, es decir, hay una lesión al patrimonio. No fue doloso, sino fue culposo porque, bueno, pues un descuido. Este delito de conducta de acción o omisión es un tipo penal. Hay una descripción de la conducta prohibida o exigible por la ley penal. Y dentro de la realidad fáctica, esa conducta tiene que encuadrarse al tipo penal. Es como un puzzle, es como un rompecabezas, donde tengo aquí la realidad, iba conduciendo de repente, se me atraviesa una persona, le causo lesiones. Tengo que buscar un tipo penal donde encuadrar esa conducta. ¿Cuál de todos los tipos penales descritos en la ley penal puede coincidir con esta conducta desplegada en la realidad fáctica? Y eso es la tipicidad. Tenemos un sujeto activo del delito, es decir, el que despliega la conducta antijurídica. Tenemos al sujeto pasivo, que es el cual es sobre quien recae esa conducta antijurídica, que puede ser la víctima, directa o indirecta, al cual se le ha afectado un bien jurídico, ¿no? Se ha lesionado o se ha puesto en peligro un bien jurídico, como el caso de la libertad, la vida. Ujú. Y aquí lo ligamos, por ejemplo, con, o parte de lo que nos estipula el párrafo noveno del artículo 21 constitucional con respecto a los fines de la seguridad.
¿Cuáles son los fines de la seguridad? Salvaguardar la vida, la libertad, la integridad física y psicoemocional, el patrimonio, proteger a las mujeres y a los niños, niñas y niñas, como ejemplo, ¿eh? Y entonces, este es el esquema que se sigue a partir de esta conducta humana conflictiva y que es relevante para el derecho penal. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos del delito? Tenemos a los sujetos, hay un sujeto activo que es el que realiza la conducta, al sujeto pasivo sobre quien recae esa conducta, el objeto jurídico. Cuando se habla del objeto jurídico, es el bien protegido por el Estado, por la norma, un derecho humano, un objetivo, un fin de la seguridad, la vida, la libertad, el patrimonio, la integridad física, entre otros. Ese es el objeto jurídico. Se lesiona el bien jurídico, la vida, la libertad. Y el objeto material es la cosa o la persona sobre la cual va a recaer esta conducta delictiva. Por ejemplo, ¿no? El dinero o el inmueble. El dinero es un bien jurídico tutelado por la norma referente al patrimonio. El dinero es patrimonio de una persona. La casa de la cual ha sido despojada es el bien jurídico, el patrimonio. Hay un homicidio. ¿Cuál es el objeto jurídico que se ha lesionado? La vida. ¿Cuál es el objeto material? El cuerpo de la persona. Esta persona es el sujeto pasivo o es la víctima. De conducta, podemos hablar de una acción, es decir, de un hacer o de un dejar de hacer, que es la omisión. Por su forma de realización o de ejecución, es doloso o culposo. Por la duración en el tiempo o por su consumación, podemos hablar de delitos instantáneos, continuos o continuados. Instantáneos cuando se agotan en el mismo momento, continuos cuando se prolongan el tiempo y cuando con una sola unidad de acción se lleva a cabo un delito. ¿Sí? Por su concurso, tenemos los concursos ideales, una sola acción que produce varios delitos. ¿Sí? Hay una pluralidad de acciones que resultan en múltiples delitos. Por su grado de afectación, puede ser de lesión o de peligro, que también se correlaciona con la tentativa. Por su grado de participación, puede ser un autor, un copartícipe o un coautor. Por el lugar, puede ser un lugar público o puede ser un lugar privado. Por los medios empleados, es decir, al medio que se utiliza
para llevar a cabo el ilícito, para realizar el injusto, ¿sí? Que puede ser el engaño, la violencia, la intimidación, entre otros. Por ejemplo, aquí por el medio empleado. Ujú. Inyectar o aplicar. Eso es el medio empleado que exige. Aquí no te exige a quien por engaño o por violencia, no te exige aquí eso, no está aquí. Entonces el medio que se emplea en ese delito es una inyección, una aplicación, que es a lo que se refiere, por los medios. Por su estructura, es simple cuando solamente se vulnera un bien jurídico y complejo o agravado, donde tenemos los elementos básicos, ¿no? Es decir, simples, pero además se incorporan otros elementos que aumentan la sanción. ¿Sí? Un simple, le arrebato el celular, ¿no? Estoy vulnerando un bien jurídico que es el patrimonio. Hasta ahí puede ser considerado como un robo simple. Sin embargo, si utilizo una motocicleta, si utilizo un arma de fuego o cualquier instrumento que cause la coacción, entonces se agrava. O si la víctima es mujer, si la víctima es un menor de edad, si la víctima es una persona de la tercera edad, ¿no? Entonces ahí se va a agravar. Parto de un elemento simple y que se puede complejizar o agravar cuando se incorporan otros elementos que aumentan precisamente esa sanción. Tenemos delitos también formales que son de mera actividad, es decir, la conducta o acción realizada que no requiere un resultado externo. Por ejemplo, las amenazas son un delito de mera actividad. Si nosotros leemos el tipo penal, no me exige un cambio en la realidad. ¿Ok? Simple y sencillamente por la conducta de amenazar. Entonces hablamos de un delito formal, un delito material, donde sí se produce el resultado típico que sigue el tipo penal, como el caso que ya vimos, la alteración de la salud de manera temporal o permanente. Ahí se cambia la realidad. ¿Por qué? Porque existe una lesión a la integridad física de una persona, que es el bien jurídico tutelado por la norma y que recae sobre el cuerpo de la persona. El elemento clave de el delito es la conducta humana. Pero, ¿qué es la conducta? Bueno, primero, como comentaba, de todos los seres vivos a los cuales se les puede atribuir una conducta reprochable para el derecho, pues es el ser humano. ¿Por qué? Porque es el único ser vivo que tiene atribuciones y obligaciones de carácter legal. ¿Desde qué momento se adquiere
derechos o atribuciones legales a un ser humano, desde qué momento, ¿no?, adquiere derechos. Y esto no lo va a resolver el Código Civil. Un ser humano adquiere la capacidad jurídica a partir de su nacimiento. Creo que ya aquí les había comentado, ¿no? ¿Qué es el nacimiento? Ujú. O no, no les comenté. ¿Cómo podemos establecer que una persona ha nacido? A ver, jóvenes. Y que por supuesto, bueno, pues se van a atribuir después la personalidad jurídica. Ujú. Hay una atribución, tiene derechos, también tiene obligaciones, que estas se adquieren cuando una persona nace. Es decir, el nacimiento es el desprendimiento total del producto de un ser vivo del cuerpo de su madre. Eso es el nacimiento y a partir de que se nace, se adquieren derechos. Que claro, durante el proceso de gestación, lo que se protege es el producto. Este producto no nacido, ese producto no nato, es protegido por la ley. Aún no adquiere derechos como tal, pero se protege. Adquiere derechos una vez que ese producto se desprende totalmente del cuerpo de la madre y tiene vida. Y cuando va creciendo, pues va a adquirir obligaciones también de carácter legal. La conducta humana es el comportamiento humano exteriorizado. Por eso hablábamos que el pensamiento no se puede sancionar. ¿Sí? Lo que se puede sancionar es este despliegue de movimientos físicos que se llevan a cabo en la realidad. Eso es la conducta. La conducta se efectúa mediante movimientos físicos de acción o omisión. Me invitan a salir y yo no quiero. Ujú. Esa es una conducta. O me invitan a salir, bueno, pues realizo movimientos físicos para desplazarme. La ley penal prohíbe la conducta lesiva o de peligro. Hablamos en ese sentido de conducta que puede lesionar, alterar la salud de una persona, alterar un bien jurídico, como el patrimonio, como la libertad, o aunque no se lesione, sí se pone en peligro, como el hecho de circular, ¿no?, en un carril contrario. Bueno, pues hay un peligro de que pueda yo causar un accidente. Para el derecho penal, la conducta humana es un acto volitivo, es un acto de la voluntad que va a producir un resultado típico. El resultado típico es el que está descrito en el tipo penal.
La relación entre la conducta típica con el resultado es el nexo causal. La conducta típica es inyectarle una sustancia no autorizada y ese movimiento de inyectar, de que un líquido fluya por el cuerpo de una persona a través de una jeringa, a través de una aguja, y esto produce un resultado, a ello se le va a llamar el nexo causal entre la acción y el resultado. Y el tipo penal, la estructura central del tipo penal siempre va a ser la conducta humana, volitiva, de acción u omisión. Y por tanto, si la conducta es el elemento central del tipo penal y esta conducta no está descrita dentro de una ley penal, no será relevante para el derecho penal y por lo tanto no existirá el delito. Vamos a ver dentro de esta conducta lo que es la acción. Hablábamos dentro de las definiciones legales de lo que es el delito, que también tenemos definiciones doctrinarias, ¿eh? También tenemos ahí definiciones doctrinarias que vamos a ver en cualquier texto de derecho penal, pero se dirigen precisamente a esto, ¿no? Al acto o la omisión o a la acción. ¿Sí? Ahora, esto por supuesto que es una conducta humana. Ahora, ¿qué es la acción? ¿Qué es la acción? Es un cambio corporal dirigido a lograr un fin. Este movimiento corporal en los delitos de acción van a producir un cambio en el mundo exterior, en el mundo de la realidad. Esta acción, es decir, este movimiento corporal volitivo, que parte de esa voluntad, se expresa en el hacer. El hacer o la acción es relevante para el derecho penal cuando se lesiona o se pone en peligro este bien jurídico. Un bien jurídico, la vida, la libertad, el medio ambiente, por ejemplo. Esta acción que deviene de una conducta debe estar descrita en el tipo penal, como ya comentábamos hace un momento. Y esta acción se va a sancionar por el resultado que cambia el mundo exterior, que cambia la realidad, que altera la realidad jurídica de una persona. ¿Cómo cambia la realidad jurídica de una persona? Bueno, pues si yo tengo mi celular, pues ese es mi patrimonio porque lo compré, porque hubo una adquisición, porque hubo un contrato de compra-venta, lo traigo dentro de mi pantalón, llega un sujeto, me apunta con un arma de fuego, me dice que le tenga que entregar mi celular, y entonces a partir de ese momento hay un cambio en mi esfera jurídica, en mi mundo exterior.
¿Por qué mi esfera jurídica? Porque me va a desposeer de mi bien patrimonial. Pues ahí cambia esa esfera jurídica, cambia mi esfera jurídica. Por eso es que ese resultado de la acción realiza o produce un cambio en el mundo exterior. Todo delito de acción, el sujeto activo quiere y acepta el resultado. Y este querer y aceptar se transforma en un movimiento físico volitivo. Por ejemplo, aquí, el delito contra la libertad reproductiva, Código Penal del Distrito Federal, artículo 150. A quien, sin consentimiento, realice inseminación artificial en una mujer mayor de 18 años, se le impondrán de 4 a 7 años de prisión. Es un delito de acción. ¿Por qué es un delito de acción? Porque para llevar a cabo esa inseminación artificial se requieren de movimientos físicos. Por eso el núcleo del tipo penal es esta realización. Aquí está la acción. ¿Cuál es la acción que va a producir un cambio en la esfera jurídica, un cambio en el mundo exterior? La inseminación artificial. Y es un tipo penal que prohíbe. Sí. Si no ha consentido la persona, si no ha consentido la persona, entonces se sanciona. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos observar que no me exige una calidad del sujeto activo, pero sí una calidad del sujeto pasivo. Que en este caso, la calidad del sujeto pasivo es una mujer mayor de 18 años. Y se puede agravar cuando esta inseminación artificial se realiza sobre mujer menor a los 18 años. A quien sin consentimiento haya una conducta que es relevante para el derecho penal. ¿Cuál es el resultado que exige este tipo penal? La inseminación artificial. Ujú. Hay una conducta de acción, de una realización, de un hacer, y esta conducta tiene como fin producir ese cambio en el mundo exterior, un cambio en la vida, en la realidad, y que por supuesto afecta el bien jurídico
que es la integridad física de una persona, en este caso de una mujer. Ahora, también tenemos delitos de omisión. Aquí hablamos de una acción, es decir, del hacer, y aquí tenemos delitos de omisión. La omisión es una conducta de incumplimiento de un deber jurídico que lesiona o pone en peligro al bien jurídico protegido. ¿Cómo se caracteriza la omisión? Por la pasividad? La ley me obliga a un hacer, a un despliegue de una conducta y no lo hago. Aquí me prohíbe en la acción, me prohíbe la realización de una conducta. Por eso se habla sin consentimiento. Aquí me exige la realización de una conducta y aún así no se lleva a cabo. Entonces estoy omitiendo un deber jurídico. No estoy cumpliendo con ese deber. Por eso, a diferencia de la acción, donde no, la ley prohíbe el hacer, en la omisión se exige la obligación del hacer, la obligación de actuar. En la omisión hay esa falta de acción. Acá, en la acción, me dice que no la realice, que no realice el movimiento corporal. Me prohíbe ese movimiento corporal. En la omisión me exige que realice ese movimiento corporal. Y como me dice que debo, que me exige ese movimiento corporal y no lo, entonces estoy omitiendo la exigibilidad de esa conducta. En la omisión, el sujeto activo es responsable de proteger o evitar la lesión del bien jurídico. Tenemos sujetos garantes, como el caso del policía. El policía es un sujeto garante que debe cumplir con la salvaguarda de los fines de la seguridad pública. Debe proteger el patrimonio de las personas. Es garante de ese patrimonio. Se le exige la conducta de protección. Y cuando una persona que ha sido privada de su bien patrimonial y le pide, le exige que despliegue la conducta que la ley le obliga y no lo hace, entonces hay una omisión. Se espera que el policía cumpla con ese deber de protección, porque es el sujeto garante de este bien jurídico patrimonial y no lo hace,
entonces hay un delito de omisión, ¿sí? Para que se configure el delito de omisión, se requieren de dos elementos. Primero, una conducta omisiva que consista en no realizar la acción exigida o por la obligación jurídica contraída de proteger el bien jurídico. En este caso, un policía contrae una obligación jurídica desde el momento en que se le da su cargo como policía. Desde ese momento adquiere la obligación de jurídica de proteger bienes que no son suyos, pero que la ley le obliga a protegerlos. Cuando firma, vamos a suponerle su alta, cuando firma el cargo de policía desde ese momento, adquiere la obligación jurídica, es garante de los bienes jurídicos. Y segundo, un resultado lesivo de peligro que se produzca o se agrave por la omisión y que afecte al bien jurídico protegido. El policía, por no apoyar, por omitir en prestar ayuda a la persona que le acaban de robar el celular, esta persona, pues obviamente, al querer perseguir al delincuente, el delincuente le dispara y pierde la vida. Efectivamente, el delincuente es el que despliega la conducta de acción, pero también el policía despliega una conducta omisiva que se agrava por la muerte de la persona, por la muerte del gobernado. El nexo causal entre la omisión y el resultado se deriva de que el sujeto decide no actuar a pesar que la ley lo exige. El sujeto garante no actuó conforme a su deber u obligación jurídica contraída. Con la acción del sujeto responsable se hubiera evitado o disminuido la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Que el sujeto tenga conocimiento y voluntad de omitir. La enfermera que no le proporciona el medicamento al paciente y sabe que a determinada hora le tiene que proporcionar ese medicamento, si no su salud se verá afectada. Lo sabe, pero omite por voluntad propia esa acción que le exige la ley. Que el sujeto actúe con negligencia y descuido en su deber de cuidado. Si me han contratado para cuidar a una persona adulta mayor que necesita de cuidados especiales
y que tengo que estar pendiente de él y sé que cuando baja de la cama sufre mareos y tengo que asistirlo, y por estar atendiendo mi teléfono celular, esta persona decide, por cualquier circunstancia, levantarse, cae y se fractura un brazo, no es un accidente como tal, como podríamos pensar. En el cuerpo de la persona, por supuesto que hay una lesión, pero esa lesión fue originada por el descuido de el cuidador. Hay un descuido en su deber de cuidado. Lo mismo sucede con la madre, ¿no? Que sabe que tiene que cuidar a su hijo, está, tiene la lavadora prendida, el niño por curiosidad va y se asoma, cae la lavadora y se ahoga. La madre no quiso el resultado, pero sí lo hay. Y este resultado, donde un ser humano pierde la vida, deriva de un descuido del deber de cuidado. Para nosotros puede ser un accidente, pero para la ley no. Para la ley penal es una omisión. Lo que en un primer momento cuando esta madre del norte del país deja a su hijo al interior de su camioneta y el niño muere por la onda de calor. Ahí hay un descuido en el deber de cuidado, que bueno, es en un primer momento podemos hablar de una omisión, ¿sí? Pero podemos ver que también se puede dar una comisión por omisión. Ahora, existen dos clases de omisión, la omisión propia o simple, o la omisión impropia, o comisión por omisión. Hay un acto comisivo por omisión, porque se omite, se comete por una omisión el delito. Omisión impropia, perdón, omisión propia o simple, son aquellos delitos en que la ley penal sanciona directamente el hecho de no realizar una acción que es exigida a cualquier persona. La sanción, la punibilidad, la pena impuesta se va a justificar por la no realización de esa acción, que ordena el deber de actuar, que ordena la realización de esa conducta. Y porque además el sujeto activo tiene la capacidad de actuar y no lo hace. Delitos clásicos de la omisión propio simple. Código Penal, Distrito Federal. A quien después de lesionar a una persona, culposa o fortuitamente,
no le preste el auxilio o no solicite la asistencia que requiere pudiendo hacerlo, se le impondrán de 15 a 70 días de multa, independientemente de la pena que proceda por él o los delitos cometidos. Y esto regularmente ocurre con los hechos de tránsito. Aquí habla de agravantes en la conducta eh, culposa. Atropellaste a una persona, bueno, la ley te exige, te ordena que le prestes auxilio, que llames a los servicios médicos de emergencia. Eso es lo que te exige la ley. Te dice, bueno, a ver, si ya hay, ¿no? Atropellas a una persona, ya la atropellaste por un descuido, por una negligencia. ¿Mm? Bueno, pues ahora, cuando eso suceda, tienes que prestarle auxilio. Detén la marcha del vehículo, desciende, presta el auxilio y además llama a los servicios médicos de emergencia. Te exige una conducta y no la haces. Entonces viene esta sanción. Pero además, la lesión tarda en sanar más de 15 días. Bueno, pues ya tendrás el delito de lesiones que se va a vincular, se va a correlacionar con esta omisión de auxilio, si es que no lo hiciste. Por eso cuando tenemos un atropellamiento, lo que hay que hacer, lejos de emprender la huida, más hoy que tenemos cámaras de video, pues, es descender del vehículo y ayudar a la persona. Ya la lesión ya está hecha, ya. Si el conductor huye y además viene alcoholizado, ¿recuerdan el caso de esta mujer que atropella a un motociclista? Ujú. En ese momento, bueno, se hubiera configurado, sí, se configura el delito de lesiones, pero se agravó porque no se detuvo, no le prestó auxilio y lejos de ser una conducta culposa, derivó en una conducta de dolo. Otro ejemplo. Artículo 301 se impondrá del mismo Código Penal del Distrito Federal, se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión al médico que, habiendo prestado atención médica a un lesionado, no comunique de inmediato a la autoridad correspondiente la identidad del lesionado, el lugar, estado y circunstancias en las que lo halló, la naturaleza de las lesiones que presenta y sus causas probables, ¿no? Y esto aplica para los médicos, tanto del sector público como del sector privado. Se les exige, se les exige la realización de una conducta y no lo hacen, entonces la sanción, porque aparte tiene esa capacidad de actuar, se les ordena, la ley le ordena una conducta, aquí no la prohíbe,
Aquí la conducta se le ordena. ¿Cuál es la conducta que se le exige? Que comunique. ¿Qué debe comunicar? Cuando haya un lesionado, cuando llegue a sus manos y le haya prestado atención médica a un lesionado, debe de informar a la autoridad el nombre, dónde lo encontró, en qué circunstancias se llegó a su consultorio, naturaleza de las lesiones. Y esto debe asentarlo en su informe médico, más cuando se trata de lesiones por arma de fuego o por un arma blanca o por lesiones causadas por golpes, como en el caso de la violencia intrafamiliar o familiar. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que la ley exige y este médico puede imputársele un delito por una omisión porque la ley le exige y no lo hace y entonces tenemos una omisión simple. Pero también tenemos otro tipo de lesión, digo, perdón, tenemos otro tipo de omisión, que es la comisión por omisión o u omisión impropia. Son aquellos delitos en que la ley penal sanciona al sujeto que no evitó el resultado típico y que de haber actuado lo pudo haber impedido. Aquí no exige la calidad de garante, en la omisión propia no se exige la calidad de garante, que eso es lo que va a cambiar para calificar una comisión por omisión. En una comisión por omisión, aquí se exige la calidad de garante. La punibilidad radica en el incumplimiento del hacer. Como no desplegó la conducta, al no desplegar esa conducta, eso provocó que se lesionara o se pusiera en peligro el bien jurídico. ¿Por qué se califica de esta manera? Porque el sujeto tiene o ha adquirido una obligación jurídica. Esta obligación jurídica de actuar, de hacer. Ujú. Un ejemplo, Código Penal del Distrito Federal, artículo 206, cuatro. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho probablemente constitutivo de tortura, está obligado a denunciarlo inmediatamente. Si no lo hiciere, se le impondrán de 3 meses a 3 años de prisión y de 15 a 60 días de multa. La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad al servidor público que, pudiendo impedir la comisión del delito de tortura con su intervención inmediata y sin riesgo propio ajeno, no lo hiciese. Entonces, aquí tenemos la calidad del garante. ¿Cuál es la calidad de garante? Que sea un servidor público. Esa es la calidad de garante. Que se encuentre en el ejercicio de sus funciones. ¿Va? Si no está en el ejercicio de sus funciones, no se le puede calificar como garante, porque no está trabajando para, en palabras simples, no está trabajando. Está, digámoslo así, franco.
¿no? Y este caso, por ejemplo, sucedió también aquí en la Ciudad de México. Los policías detienen a un joven, le ponen los candados, le colocan los candados de mano, lo han inmovilizado y lo siguen golpeando. Llega apoyo, pero los compañeros que llegan a apoyo solamente observan. Desde ese momento están conociendo ya, porque aparte los policías lo están golpeando, lo están torturando. Desde el momento que llegan y observan que sus compañeros están golpeando, están torturando, desde ese momento se configura esta comisión por omisión, porque no lo denuncian, no lo hicieron de conocimiento de su mando inmediato superior. Pero además de ello, no lo impidieron, pudiéndolo impedir, donde no existía tampoco riesgo propio ni ajeno. Entonces aquí, aunque ellos no estaban torturando, aunque ellos no estaban golpeando, sí se dieron cuenta, conocieron del hecho, lo estaban observando y no intervinieron. No se les imputó de copartícipes, pero sí por esta comisión que generó en la privación de la vida del detenido. Entonces, los compañeros, más tortura, más lesiones, más homicidio. Ujú. Ya estos que no intervinieron, bueno, pues por supuesto que se les sentenció. Y aunque su punibilidad no alcanzó el tiempo para que purgaran su sentencia eh, en el centro de residencia social, pero sí esto provocó que perdieran inmediatamente su empleo. Y por supuesto, pues ya no podrán trabajar ni siquiera como guardias de seguridad privada, ¿no? Porque ya tienen ahí una sentencia condenatoria. Ujú. Y aquí lo vamos a ver, lo que nos dice el Código Penal del Distrito Federal, artículo 16, omisión impropia o comisión por omisión. En los delitos de resultado material, será atribuible el resultado típico producido a quien omite impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, sí, es garante del bien jurídico. Esos compañeros policías pues, también son garantes del bien jurídico. De acuerdo con las circunstancias, podía evitarlo. Su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida.
Es garante del bien jurídico el que aceptó efectivamente su custodia. ¿Desde qué momento el policía se convierte en garante de los bienes jurídicos? Desde el momento en que firma su alta o que firma su cargo. Desde este momento acepta ser garante. Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza, como aquel que forma parte de los bomberos o que forma parte de protección civil, con una actividad precedente culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico. Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo. Los papás, por ejemplo, los padres, los tíos, los hijos que tienen el deber de cuidar la salud del padre. Ujú. Bueno, ahora ya vimos entonces los elementos del delito, ya vimos lo que es el delito, cómo se define legalmente, los adjetivos que se le añaden a la conducta conflictiva humana, que es relevante para el derecho penal, que debe ser típica, antijurídica y culpable, los elementos básicos, los sujetos, el objeto, material jurídico, la conducta, la realización, la consumación, por su concurso, por su grado de afectación, por su participación, por el lugar, por los medios empleados, por su estructura, pueden ser formales o materiales, la conducta misma, la acción, la omisión, la omisión propia o simple, o la comisión por omisión. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede antes de la generación de la conducta delictiva. Regresamos nuevamente a lo que es la conducta. La conducta siempre se va a componer de dos elementos. Un elemento psíquico o mental. En eh, en nuestra parte psíquica hay ideas, hay pensamientos de hacer u omitir algo. Bueno, hoy quiero ir al cine, hoy quiero descansar, hoy no voy a la escuela, hoy no asisto a mis clases. Ujú. Ahí está, estoy pensando en un hacer o en un no hacer. Entonces, cuando suena mi alarma en la mañana y ya he pensado que no voy a ir al trabajo, mi movimiento físico de taparme nuevamente con las cobijas a pesar de que suena la alarma y quitar la alarma, desde ese momento hay un movimiento físico corporal que materializa ese pensamiento para hacer o para dejar de hacer. Bueno, pensé que el día de hoy voy a pensar, mañana voy a hacer ejercicio. Suena mi alarma, ¿no? Realizo movimientos físicos para levantarme, para colocarme los tenis, todo lo que tenga que hacer y me dirijo a realizar mi ejercicio. Entonces, ya materialicé a través de movimientos físicos lo que una noche anterior pensé. Eso es lo que se compone en nuestra conducta. Pero en materia penal, a esto se le llama hipercriminis. El hipercriminis
se va a caracterizar porque en los pensamientos de una persona surge la idea de desplegar una conducta delictiva, una conducta antijurídica. ¿Sí? Lo estoy pensando y después de pensarla la realizo. En el iter criminis vamos a tener una fase interna y una fase externa. En la fase interna vamos a tener una ideación, deliberación, resolución, que hasta ese momento no van a ser punibles, no van a ser sancionables, porque todavía no se materializa mi pensamiento, mis ideas dentro de la realidad. Pero desde el momento en que realizo actos preparatorios, actos de ejecución, consumación y llega al agotamiento, entonces desde ese momento se puede sancionar. En la fase interna hay un proceso mental de ideación, deliberación y resolución. La ideación, es decir, surge la idea criminal, surge la idea de realizar una conducta que es relevante para el derecho penal, una conducta antijurídica que puede ser de acción o de omisión. Delibero, después de idear, delibero, ¿no? Es decir, valoro cuáles son los beneficios o en qué me puede perjudicar si realizo esta conducta. Lo que observo es el costo-beneficio. El costo-beneficio de realizar esa conducta. Y entonces, bueno, voy a, eh, voy a ir al Walmart, voy a ir al Walmart y voy a sacar algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosas voy a sacar? Y entonces viene aquí la planeación. Voy a sacar bebidas, voy a sacar ropa, voy a sacar productos de belleza. ¿Cómo lo voy a realizar? Ah, bueno, pues eh, voy a ingresarlos en alrededor de mi cuerpo, voy a utilizar tales implementos para que no el guardia de seguridad y las cámaras no puedan notar, ¿sí? ¿Qué me puede pasar? Bueno, me pueden detener. Si me detienen y me ponen a disposición, ¿podré salir o no podré salir? ¿Cuál será la sanción que yo pueda recibir? Entonces empiezo a deliberar si me conviene o no realizar esa conducta delictiva. Y en la resolución, ya sea que afirme o rechace esa idea. Puede decir, bueno, no, mejor no lo despliego porque la verdad es que en palabras coloquiales me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, entonces, ¿para qué? ¿Cuánto me puede cobrar el abogado, ¿no? Mi defensor? ¿Cuánto me puede cobrar? ¿Cuánto puedo obtener de ganancia? No me conviene. Y entonces, ahí no pasa nada, ¿no? No es una conducta que afecte la esfera jurídica de alguien más, no he desplegado una conducta que sea relevante para el derecho penal, por lo tanto no es sancionable. Ujú. Pero acepto que sí, voy a desplegar esa conducta. Y entonces viene la fase externa. Esta fase externa consta de cuatro etapas, que es la preparación, la ejecución, la consumación y el agotamiento. En la preparación,
Ujú. Son estos comportamientos previos a la ejecución. Crear condiciones necesarias para el despliegue de la conducta y de igual manera adquirir esos medios para su realización. Comprar un aditamento, comprar fajas para robarme cosas del Walmart. Ujú. Ahí lo estoy preparando. Ahí todavía no es punible, por decirlo de alguna manera, porque no he ejecutado todavía el movimiento corporal que ya he ideado y que ya he planeado. Bueno, ya compré los aditamentos, ingreso a la tienda y entonces empiezo, ¿no?, a meter productos de belleza en esas extensiones de mi ropa. Entonces ahí empieza ya esa ejecución. Todos los actos que están encaminados a la consumación del delito. En esta ejecución también se puede presentar la tentativa. Voy a privar de la vida a una persona, ya adquirí el arma de fuego, ya todo. Pero en el momento de dirigir y accionar el disparador, el arma se entrampa y aunque realicé todos los movimientos, no hubo una ejecución, pero sí hubo una tentativa. Después viene precisamente esta consumación y agotamiento. La consumación es la ejecución completa del delito y el agotamiento es la producción del resultado típico. ¿Sí? Aquí les pongo un ejemplo. Paz interna, ideación. Isabel piensa matar a Pedro por celos. Isabel es muy celosa, es una tóxica que cela mucho a su marido. Encontró por ahí algún mensaje y dice, o es mío o es de nadie. Y como solamente es mío, mejor lo mato. Delibera, ¿cómo voy a matar a Pedro? Con un arma blanca, con veneno, con un arma de fuego. Bueno, pero también piensa, ¿qué va a suceder si lo mata? ¿Cuáles serán las consecuencias, no solamente jurídicas, sociales, morales? Y por sus celos, aún así, resuelve que sí lo va a matar. En la fase externa, Isabel dice, bueno, pues voy a comprar una pistola. Adquiere esa pistola. Ya planeó que va a esperar a Pedro afuera de su trabajo y va a esperar a que salga. Cuando sale Pedro de su trabajo, saca el arma de fuego, apunta o dirige su arma de fuego y lleva a cabo la consumación. Cuando acciona la pistola, cuando acciona el disparador y se agota la conducta en el momento en que se produce el resultado material, el resultado típico del tipo penal. ¿Cuál es? La privación de la vida. Ujú. Si durante la ejecución se le hubiera entrampado el arma a Pedro, perdón, a Isabel,
no se produce el resultado típico que exige el tipo penal, que es la privación de la vida, pero sí hay una intencionalidad, y esa intencionalidad puso en peligro el bien jurídico tutelado por la norma, que es la vida. Y entonces estaremos hablando de que hay un homicidio en grado de tentativa. No se presenta el resultado típico. No se le puede sancionar como homicidio, pero sí como homicidio en grado de tentativa. Entonces vamos a ver qué es la tentativa. La tentativa se conforma por los actos resolutivos para llevar a cabo el delito. Aunque llevo todos estos actos, aunque despliego la conducta, este no se consuma. Es decir, no se produce el resultado que me exige el tipo penal. Aunque no se lesiona el bien jurídico, sí se pone en peligro. ¿Cuáles son los requisitos para calificar de tentativa? Que exista la intención del resultado típico, ¿no? Regresamos con Isabel. Quiere privar de la vida, quiere y acepta el resultado típico, quiere y acepta la conducta de homicidio. Realizó todos los actos ejecutivos, compró el arma, esperó a Pedro porque ya lo había planeado, dirige su arma a Pedro, pero en el momento en que se consuma, no se agota. ¿Por qué? Por una causa externa. ¿Por qué? Porque no se completaron todos los elementos. Se le encasquilló el arma, se le entrampó, como también se le conoce. Hubo todo lo necesario, pero al momento de accionar el disparador, el arma no funcionó. Fue algo externo, algo que no pensó Isabel. Y la tentativa solo se puede dar en delitos dolosos, ya sea de acción o de omisión, porque recordemos que también hay dolo en la omisión. En la tentativa se pueden presentar dos hipótesis. La primera, la tentativa inacabada o propia, cuando no se complementan todos los actos necesarios por causas externas a la voluntad del sujeto. Se le entrampó el arma, se le encasquilló. Y dos, acabada, impropia o frustrada. Se realizan todos los actos, pero en ese momento una persona la observa y ya no se produce el resultado típico. ¿Cómo identificamos la tentativa inacabada o cómo podemos diferenciar la tentativa inacabada
de la acabada o frustrada. La primera porque hay una voluntad. Sí está la voluntad, pero se le encasquilla el arma. Y en la otra, porque hay un agente externo que impide la realización de esa voluntad. Alguien la observó, un policía se dio cuenta y ya no se agotó la consumación. O sea, es decir, ya no se produjo el resultado típico. Y aquí lo vemos. Tentativa inacabada. Una persona entra a una galería de arte para robar, pero es sorprendido por el guardia de seguridad interna al momento de intentar bajar un cuadro. Aquí hay un agente externo. O sea, realiza todos los movimientos, pero lo descubren. Ya no pudo continuar con el acto. Entonces hay una tentativa de robo, una tentativa inacabada. Y la tentativa acabada, el homicidio, ¿no? El agresor utiliza una pistola para matar a una persona y acciona el disparador, pero el arma se encasquilla y no logra su objetivo. En uno lo interrumpe y aquí se impide la consumación. Uno interrumpe la continuidad del acto, que es la inacabada, y en la acabada se impide la consumación. ¿Sí? Esa es la forma en que podemos diferenciar lo que es la tentativa inacabada de la tentativa acabada. ¿Sí? Preguntas, jóvenes, por favor. Ninguno, profesor, muchas gracias. Ok. Pues bueno, jóvenes, vamos a dejarles hasta aquí. Y pues espero que se lo hayan pasado muy bien el día de ayer, que les hayan dado muchos regalos, que les hayan consentido. Y pues bueno, cuídense mucho, que descansen, que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo lunes. Bonita noche. Cuídense, Gracias, profesor. Bonita noche. Buenas noches a todos. igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Cuídense.